Shalom, buenas noches. ¿Cómo están? Que Yahweh les bendiga. Damos gracias al Padre por esta noche. Damos gracias por permitir al Padre predicar su palabra y llevar el Evangelio, llevar la restauración de las Escrituras. Hoy vamos a estudiar un mensaje muy importante de entender, que es el rapto y la segunda venida del Mesías. El rapto y la segunda venida del Hijo de Yahweh, Yahoshua, el Mesías, el ungido. Vamos a ver en las Escrituras acerca de la verdad sobre la segunda venida. Y lo que nos han enseñado hace muchos siglos atrás, aproximadamente casi 20 siglos, nos han enseñado de que va a haber un rapto antes de la segunda venida. Y que luego va a haber una segunda venida del Mesías. Pero vamos a ver en las Escrituras que esto no es así. Nos han engañado durante muchos siglos, tanto como otras cosas más que nos han engañado, que muchos creen que es de esta manera, y no es de esta manera como van a suceder las cosas. El rapto no es verdadero, sino que es falso. Y quizás es chocante entender este tema. El mensaje de hoy para muchos va a ser una bomba tremenda, aquellos que son parte de una congregación, de una iglesia, pero la verdad confronta, la verdad nos desnuda, la verdad nos muestra la realidad de las cosas. Entonces, hoy, como todos los estudios que el Padre me permite dar, voy a predicar lo que dice la verdad, las Escrituras, con respecto al rapto y a la segunda venida. Por eso oro al Padre para que su Ruach, su Espíritu Santo, pueda usar mi vida, pueda llevar este mensaje a todo aquel que escucha y que puedan tener Biblia en mano para poder entender con un contexto verdadero las Escrituras. Y siempre digo que cuando sacamos un texto bíblico, fuera de contexto, termina siendo un pretexto. ¿Por qué? Porque cuando yo saco un versículo fuera de contexto de lo que se está hablando arriba del capítulo y luego lo que se habla abajo, muchas veces se interpretan mal. Entonces, para comenzar, lo primero que quiero decirles es que el rapto es falso. No hay rapto, no va a haber ningún rapto. Yo fui el primero, antes de conocer esta verdad, yo siempre era el primero de que quería irme con Jesús, quería irme en la segunda venida, quería irme en un rapto. Y cuando yo entendí esta verdad, ya hace unos años atrás, me di cuenta de que fue muy difícil aceptarlo en mi vida. Yo estuve muy triste, muy angustiado, porque yo tenía el anhelo de irme en ese rapto. Y cuando uno estudia la Biblia con un contexto hebreo, las cosas cambian. Entonces empezamos a ver las Escrituras de otra manera. Primeramente, la palabra rapto no existe en el hebreo ni en el griego. Es lo mismo que ayer estudiamos con respecto a la palabra infierno. La palabra infierno no existe en los originales. Entonces, tampoco existe la palabra rapto. Ahora, nos han enseñado durante muchos siglos, congregaciones, iglesias, denominaciones, que en este rapto es un rapto secreto donde en un abrir y cerrar de ojos millones de personas en el mundo van a desaparecer y el Mesías vendría en una forma invisible. Y él se llevaría a estas personas durante 7 años en el cielo, donde esos 7 años son los 7 años de tribulación que se va a vivir en la tierra. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. Entonces, en esos 7 años va a reinar el anticristo. Luego regresará el Mesías para pelear con el anticristo en el Armagedón y vendría a reinar el Mesías con su novia o con su pueblo. Entonces, esta doctrina nos han enseñado durante muchos siglos. Y vamos a ver en esta noche en las Escrituras si esto es realmente así o no. Entonces,
Lo primero que quiero decirles es que la palabra rapto no existe en los originales. Entonces, vamos a ver cuál es la palabra correcta con respecto a ser raptados, que no es la palabra correcta, cuando venga el Mesías. Entonces, lo primero que quiero decirles es que no hay rapto. Hay segunda venida, pero no hay rapto. Y ahora les voy a ir explicando. En las escrituras, llamado Brit Hadashah, pacto renovado, no hay ningún versículo en lo que es llamado Nuevo Testamento, no hay ningún versículo que diga a Yahoshua que él va a venir en un rapto, que él va a raptar a su novia. Porque la palabra rapto es un invento de la Iglesia Católica, en la Reina Valera 1960. En 1602 fue la primera impresión de la Biblia al español. Entonces, Reina Valera eran dos apellidos de dos monjes católicos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego al español. Y metieron muchas cosas que son incorrectas, como palabras, versículos, manipularon, aún metieron doctrinas que son paganas. Entonces, es importante estudiar esto y salir del error, salir del engaño que mucho tiempo hemos vivido. Entonces, cuando hablamos de rapto, no se menciona lo que es llamado Nuevo Testamento ningún versículo, solo se menciona la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Yahoshua, y se nombra más de 300 veces en lo que es el pacto renovado. Entonces, la doctrina del rapto o el rapto secreto es un invento del hombre y no de Yahweh. La segunda venida es la promesa del mismo Yahoshua diciéndonos que él regresaría. Entonces tenemos que diferenciar qué es el rapto y qué es la segunda venida. Ahora, yo quiero entrar al tema de entender bien con el tema del rapto. Hay muchas posturas durante siglos con respecto al rapto en las iglesias, en las congregaciones, en las denominaciones. Por ejemplo, yo noté algunas, son 4, que es la que puse acá, que son las más conocidas. La primera es la pretribulación. O sea que Yahoshua va a venir en un rapto y se va a llevar a su iglesia, a su novia, antes de la tribulación. Cuando venga ese rapto y millones desaparezcan, entonces empieza la tribulación. Esa es una postura de doctrina. Segunda postura que tienen las congregaciones, que tienen los pueblos. Comienzo de la tribulación, que Yahoshua va a venir en medio del comienzo de la tribulación de esos 7 años. La tercera postura, que es en el medio de la tribulación, o sea, los 3 años y medio primero, antes de que comience los otros 3 años y medio, ahí vendría el Mesías, ahí vendría Yahoshua. Y la cuarta postura, que la novia o el pueblo de Yahweh va a vivir toda la tribulación y después vendría el Mesías Yahoshua. Quiero decirles que ninguna de estas 4 tiene base bíblica. Y esto es un golpe duro al hígado para muchos. ¿Por qué? Porque son versículos mal interpretados. Primeramente, la pretribulación, la que más conocida, como que viene el rapto y luego empieza la tribulación en el mundo y aparece el anticristo. Esa no está bien. El comienzo de la tribulación tampoco, en medio de la tribulación tampoco, y toda la tribulación tampoco. ¿Saben por qué? Porque esos 7 años de tribulación ya sucedió en la historia humana. Y millones de personas creen que va a venir un anticristo en forma de persona, y que va a venir 7 años de tribulación, y que va a haber persecución, va a haber muerte, según Mateo 24. Y hoy les voy a explicar bíblicamente que esto sucedió en el primer siglo. Y que lo que viene a la tierra es tribulación, pero no es la tribulación que muchos esperan. ¿Por qué? Porque la doctrina del rapto secreto ha traído tanto veneno al pueblo de Yahweh,
que muchos creen que va a haber 7 años de tribulación, que va a haber un anticristo y que la iglesia se va a salvar de esas tribulaciones. Y quiero decirles que eso no es así. Yo hace 18 años que camino con Yahweh. Y estas verdades que les estoy enseñando, que el Padre me enseñó, hace 3 años que conozco. ¿Saben lo que a mí me costó aceptar esto? Yo prediqué siempre, enseñé en institutos, enseñé en seminarios, prediqué como evangelista, visité decenas de iglesias. Donde Yahweh me llevaba, yo iba. Y cuando entendí estas verdades, fue un golpe muy duro para mí. Porque ¿qué es lo que dije yo? Tengo que cambiar todo el mensaje de nuevo. ¿Cómo puede ser que esto no lo sabía? Pero el Padre se está encargando en este tiempo de que sus hijos conozcan la verdad. Entonces, a través de este mensaje, para entender que el rapto no va a haber, y vamos a hablar de la segunda venida, yo voy a estar hablando, de acá a unos días, sobre los 7 años de tribulación. Voy a enseñar las 70 semanas de Daniel, porque muchos dicen que se cumplieron 69 semanas y que falta una semana en cumplirse. Pero les voy a enseñar bíblicamente que las 70 semanas ya se cumplieron. Esa profecía ya se cumplió. Y que los 7 años de tribulación es para el pueblo judío, porque eso es lo que enseñan. Y eso tampoco es así. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el rapto no es bíblico y no va a suceder. Lo que va a suceder es segunda venida del Mesías. Segundo, los 7 años de tribulación ya sucedieron en la historia, en el siglo I, en el año 70 específicamente, que yo ahora les voy a explicar un poco. Y que la segunda venida va a ser en momentos muy difíciles en la tierra, pero van a estar los juicios de Yahweh sobre la tierra. Yahoshua va a venir en medio de los juicios de Yahweh, y esa va a ser la tribulación que el mundo entero va a pasar. Y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de rapto, la palabra rapto no existe en los originales. Y cuando hablamos de teorías de rapto o de millones de personas que desaparecían en el mundo y comenzaría una tribulación, tampoco es verdadera. Vamos a estudiar ahora en un ratito Mateo capítulo 24, donde Yahoshua mismo habla de los últimos tiempos. Y vamos a ver que Mateo 24 es importante entender versículo por versículo, porque muchas cosas que Yahoshua habla iban a suceder en el primer siglo y otras iban a suceder cuando Él regrese. Por ejemplo, no sé si alguna vez han leído el libro de los Macabeos, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Esos libros, muchos están en Biblias católicas, como la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia muy cercana al originales, al griego y al hebreo, más allá de que tenga errores. Pero el libro de los Macabeos eran judíos que pelearon por Jerusalén. Ellos hablan muy claro acerca de lo que fue la tribulación para el pueblo de Israel en aquellos días, en el siglo I. ¿Por qué? Porque la tribulación que Yahushua estaba hablando en Mateo 24 no era en el mundo entero, sino que era específicamente al pueblo judío. Ahora, para aquellos que quizás estudian, les animo que se metan en internet y lean estos dos libros, Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo. Flavio Josefo, un historiador judío muy conocido, él cuenta acerca de esas tribulaciones que vivieron. Cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, entendemos que los 7 años de tribulación se parten al medio en el sacrificio de Yahoshua en la cruz. Esos 3 años y medio primero comienzan cuando Yahweh determina que Jerusalén sería restaurada. Pero no me voy a meter en profundidad porque ya lo vamos a enseñar en las 70 semanas de Daniel. Y los 3 años y medio siguientes terminan cuando Esteban es apedreado, donde ahí comienza el evangelio a las naciones, donde Yahweh
por medio de Yahoshua, llama a Pablo y lo lleva a llevar el evangelio a los gentiles, a las naciones, y escoge a Pedro para predicarle a los judíos. Pero yo ya voy a hablar con profundidad ese tema de los 7 años de tribulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos han enseñado tanto estos padres de la iglesia en los primeros siglos y luego a partir del siglo XVIII con respecto a la doctrina del rapto secreto, que nos han inculcado tantas doctrinas que no son originales a la Biblia o son versículos mal interpretados. Entonces vamos a avanzar un poco más. Entonces lo que tenemos que saber, que el rapto en sí, ese rapto secreto que se ha enseñado, no está en la Biblia, no va a suceder. Sí va a haber la segunda venida del Mesías, donde la Reina Valera, la Escritura dice que va a haber arrebatamiento. Va a haber arrebatamiento, eso sí va a haber en la segunda venida. Pero tampoco la palabra arrebatamiento es la correcta. ¿Por qué? Porque Yahoshua no viene a arrebatar a la novia. ¿Qué es arrebatar? Venir y tomar rápidamente. Arrebato es en un segundo sacarla o agarrar algo. Yahoshua viene a levantar a su novia. Esa es la palabra correcta, que ahora lo vamos a ver. Levantar en hebreo y en griego tiene otro significado. No es rapto, no es arrebato, sino levantamiento. ¿Por qué? Porque Yahoshua viene a levantar a su novia, no viene a raptar. ¿Qué es la palabra raptar? Raptar es secuestrar. Cuando hablamos de rapto, es secuestrar, es agarrar algo que no te pertenece. Yahoshua viene a tomar la novia, a levantarla, tampoco viene a arrebatarla. Entonces son palabras que no son adecuadas a este evento tan importante. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos acá. 2 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice que Pablo fue llevado al cielo. La Reina Valera dice fue arrebatado al cielo. En realidad fue levantado al cielo. En el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Pablo dice, conozco un hombre, él tan humilde, no sé si en el espíritu o en cuerpo, dice Pablo, no lo sé, pero él vio cosas tremendas que con palabras no se puede explicar lo que vio en el trono de Yahweh. Entonces, él tuvo una experiencia, pero no fue arrebatado, fue levantado. Elías, por ejemplo, Enoc también fueron levantados. Por ejemplo, la palabra correcta en griego sería harpazo, que significa tomar a alguien. Levantar es harpazo en griego, tomar a alguien. Y en hebreo es benalé, benalé con B corta, benalé y H al final. En hebreo es benalé, que significa levantado o levantar. Otro ejemplo, Apocalipsis 12, 5. Y el Hijo de Yahweh fue levantado para el trono de su Padre. Esa palabra es benalé en hebreo y harpazo en griego. No es arrebatado. Es una mala traducción. Entonces, seguimos. Un claro ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:17. Seremos levantados por nuestro Adón Yahoshua, no raptados ni arrebatados. Entonces vamos a ver acá ahora un versículo muy conocido que se ha predicado con respecto a la segunda venida, de que la iglesia o la novia no va a vivir tribulación. Vamos a ver, Apocalipsis 3:10. Vamos a ir a Apocalipsis 3:10, donde el mismo Yahoshua dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan en la tierra o sobre la tierra. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también
te guardaré. Esa palabra guardaré en hebreo es llamar, S-H-A, llamar, que es proteger, pero no es rapto, no es arrebato o tampoco es levantamiento. Muchos usan este versículo para decir que Él nos va a guardar en la hora de la prueba de los juicios de Yahweh, en la hora de la tribulación en la tierra. Entonces la iglesia, la novia, no va a sufrir nada. Y esto es un gran error. Y yo voy a aclarar algo acá. ¿Cuándo Yahoshua va a venir? No se sabe. Dice la Escritura, el día y la hora nadie sabe. Pero Él va a venir en un momento muy difícil que la tierra viva. Él va a venir cuando la novia sea probada, porque los juicios se acercan a la tierra. Esos juicios que Yahweh determinó sobre la tierra vienen y vienen. Y va a ser un dominó. Una vez que comenzó, no va a parar. Entonces, ya voy a ir a ese punto. Entonces cuando Yahoshua dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, esa prueba es de los tiempos de juicio de Yahweh, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la tierra. Entonces, ¿qué te dicen ellos? No, la iglesia y la novia no va a vivir ningún juicio, ninguna tribulación, pero la Escritura no está diciendo eso. En medio de los juicios, en medio de esa tribulación que va a traer los juicios, ahí es donde Yahoshua va a guardar a su novia. Ahí es donde Yahweh va a guardar a su pueblo. Lo mismo que pasó con el pueblo hebreo en Egipto. Y escuchen esto lo que voy a decir. Lo mismo que pasó con el pueblo hebreo en Egipto. Que Yahweh mandó los juicios sobre Egipto. Y los guardó. Lo mismo va a hacer Él con su pueblo acá en la tierra. Entonces, va a haber una diferencia en el mundo donde los juicios van a caer y aquellos que estén con Yahweh, aquellos que estén en su pueblo, que estén en santidad, que les sirvan, esos van a ser guardados en la tierra. Los demás van a sufrir las consecuencias de los juicios de Yahweh. Y no estoy profetizando nada, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Muchas almas van a morir en los juicios. Con Yahweh no se juega. Muchos creen que Yahweh es amor, perdón, misericordia, pero Él es fuego consumidor. Entonces cuando vengan los juicios va a ser tarde para muchos que hoy le están dando la espalda. Y no hay otra segunda oportunidad. Es ahora o nunca. Porque ¿qué es lo que nos predican? No, viene el rato, se va a la iglesia, viene la tribulación, viene el anticristo, pero luego viene de vuelta el Mesías, Yahoshua, y tenés otra oportunidad de arrepentirte. Mentira, no va a haber otra oportunidad. Lo mismo pasa con la enseñanza de ayer del infierno. Cuando digo que el alma que muere en la tierra y no fue salva, una vez que está en el Seol ya es tarde, ya no hay oportunidad que les prediquen. Lo que le espera es juicio y destrucción para el que no está con Yahoshua. Entonces, Apocalipsis 3:10 nos habla bien claro acá que aunque venga el día de la prueba, Yahweh va a guardar a su pueblo, pero no le está diciendo que se la va a llevar al cielo. Y quiero aclarar algo acá, que ya algún día, cuando el Padre lo permita, vamos a estudiar Apocalipsis. Apocalipsis también, de los 22 capítulos que hay, muchos capítulos ya se cumplieron, que también nos han enseñado mal. Entonces quiero que entiendan algo. Hay 21 juicios determinados en Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El pueblo de Yahweh, llamado iglesia o novia, va a vivir los 7 sellos y las 7 copas. No quiero equivocarme. Los 7 sellos y las 7 trompetas. Las 7 copas que dice Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Yahweh, es para las naciones que no han estado con Yahweh. Entonces,
Por eso Pablo aclara, y esto es importantísimo que lo entiendan, por eso Pablo aclara que al sonar la última trompeta vendrá el Mesías desde el cielo a buscar a su novia. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los 7 sellos se abran y las 7 trompetas se cumplan. Entonces, la novia, la iglesia o los escogidos de Yahoshua van a vivir esos juicios. Pero Él promete que aquel que está con Él va a ser guardado. Lo mismo pasó con el pueblo hebreo. El agua en el río Nilo se convirtió en sangre, pero el agua de los hebreos era cristalina. Y venía la plaga de los piojos, y venía la plaga de las langostas, y destruía todo el campo egipcio, pero en la huerta de los hebreos había comida, alimento. Y lo mismo va a pasar con muchas personas en el mundo. Los verdaderos hijos de Yahweh, los que son parte de la novia de Yahweh, van a ser guardados en medio de los juicios, hasta que venga Yahoshua en las nubes. Y quiero decir algo, y esto es muy importante, y lo digo con respeto y con la autoridad que el Padre me da. Cuando los juicios caigan sobre la tierra, millones de personas que congregan en miles de iglesias en el mundo entero van a querer matar a los pastores. Porque van a decir, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué pasa que están cayendo los juicios de Yahweh? ¿Qué pasa que está pasando esto, lo otro? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasa que Él no viene? ¿Qué pasa que no hay rapto? No va a haber. Porque la Escritura no dice eso. Y ahí es donde va a ser terrible para muchos. Y los juicios van a caer. Aún pastores van a morir, porque el Padre me lo dijo. Y me dijo, el juicio viene por mi casa y por las naciones, porque están haciendo lo que a mí no me agrada. Y yo muchas veces subo mensajes por medio de Facebook y les comparto lo que el Padre en intimidad me dice con respecto a su pueblo. Y a mí no me importa si rechazan este mensaje. Yo hago lo que el Padre me manda, porque el Padre me manda a agradarle a Él. Porque cuando caigan los juicios, ahí va a ser tarde. Entonces, ese es el amor del Padre, que aún nos anuncian las verdades de su palabra, aún estando en el error. Que quizás hoy es una locura este mensaje, pero cuando ocurra, se van a acordar de este mensaje. Y ya va a ser tarde. Entonces, cuando hablamos de rapto y hablamos de arrebatamiento, son dos palabras incorrectas. La palabra correcta sería levantamiento, que en hebreo es benalé y en el griego es harpazo. Entonces vamos a ir ahora al origen de esta doctrina llamada el rapto secreto. Ya vamos a ir a la segunda venida, pero quiero hablar de dónde salió esta doctrina del rapto secreto. Y esta doctrina surgió a partir del siglo XVIII. En el primer siglo nunca se habló de un rapto secreto. Nunca ningún apóstol ni Yahoshua habló de que iba a haber un rapto secreto. Aún los reformadores, Lutero en sí, o otros más, nunca hablaron de un rapto secreto. Y esto sucedió a partir del siglo XVIII, donde esa doctrina explotó en Europa, porque nace en Europa esto, y luego pasa a lo que es Latinoamérica, lo que es Norteamérica y el sur de América. Pero el primero de poder iniciar esta falsa doctrina del rapto secreto fue Francisco Rivera. En 1537 él nació y fue uno de los pioneros que injertó esta doctrina en muchas congregaciones o pueblos. Él era un teólogo católico, profesor de escatología y de apocalipsis. Escatología, cuando hablamos de escatología, hablamos de últimos tiempos, ¿no? de enseñar el apocalipsis. Y él habla de un rapto secreto antes de una segunda venida del Mesías.
¿Pero por qué hace esto? Porque saca versículos fuera de contexto y arma una falsa doctrina, ni más ni menos. Entonces, este Rivera empieza a enseñar tanto esta doctrina del rapto, que luego, 2 siglos después, o sea, 200 años después, un hombre llamado Manuel Lacunza, que él era chileno, él toma estas enseñanzas de Rivera y las empieza a enseñar y las empieza a predicar. Y empieza a hablar de que la iglesia sería raptada, en primer lugar, por el Mesías, Yahoshua, y que luego de los 7 años de tribulación vendría por segunda vez Yahoshua y vencería al anticristo y se terminaría la tribulación y los juicios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este Rivera, con sus doctrinas, contaminó al pueblo, vino Lacunza, y luego, ya en el siglo XVIII, fines del siglo XVII, 1792, en Escocia, un hombre llamado Edward Irving, él toma esas doctrinas de Rivera y de Lacunza. Entonces, esta doctrina del rapto secreto se empieza a expandir. Imagínense en la historia, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta el XX, se van abriendo congregaciones, se van abriendo denominaciones, se van abriendo iglesias, y estas doctrinas se empiezan a enseñar en los seminarios, en los institutos, hasta el día de hoy, que hay miles de iglesias en el mundo entero que creen en el rapto secreto. Entonces, este Irving era un predicador inglés que tomaba de las doctrinas de Rivera y de Lacunza y que él también enseñaba de rapto secreto. Él había salido de la Iglesia Católica de Inglaterra. Y luego, ¿quién toma las enseñanzas de Irving? Nelson Darby, en Londres. En el año 1800 específicamente, también evangelista, abogado, donde él predicaba de un rapto secreto. Entonces, así fue creciendo esta doctrina hasta que en 1860, siglo XIX, llega a Estados Unidos la doctrina del rapto secreto. Y un predicador muy conocido, aquellos que conocen un poco la historia de la iglesia, Scofield, un predicador muy conocido, toma esta doctrina y él crea y arma una Biblia. O sea, de la Reina Valera saca una traducción de la Biblia llamada la Biblia Scofield, y él introduce esta doctrina del rapto secreto. Y se imprimen millones y millones de ejemplares que hasta el día de hoy esa Biblia la tienen como Biblia de estudio. Entonces, Rivera, Lacunza, Irving, Darby, Scofield fueron los primeros de predicar esta doctrina del rapto. Y luego, imagínense, de institutos, de estudios, hoy miles de personas, predicadores, pastores, predican esta doctrina. Entonces, para poder entender bien el rapto secreto, es falso. No hay rapto. La palabra rapto no existe, no hay rapto, solo hay segunda venida del Mesías. Entonces, ahora voy a ir entrando a lo que dice la Escritura sobre la segunda venida del Mesías. Y quiero decirte que dejes de esperar un rapto, porque no va a venir un rapto. Y si querés esperar el rapto, espéralo, que no va a venir. ¿Por qué? Va a venir el Mesías por segunda vez. Pero si no estamos preparados cuando venga el Mesías, ya no va a haber otra oportunidad. Y el claro ejemplo lo vemos en Mateo con las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes tenían lámpara y aceite. 5 insensatas tenían lámpara solamente. ¿Quiénes son las prudentes? Las que saben que tienen que prepararse
para la venida de su novio. Y las insensatas son las que no tienen ceso. Insensatas, sin ceso, no piensan, no reflexionan la escritura, repiten como loros en la iglesia. Lo que dice el pastor, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no se sientan a estudiar la palabra de Yahweh. No escudriñan, no averiguan, no estudian, no cuestionan, no preguntan. Y si estás en una congregación donde levantás la mano y decís, pero yo no creo que es así, por tal cosa, y te dicen, no, usted no puede opinar, levantate de esa congregación y no vayas más. Busca un lugar donde te prediquen la verdad. Porque cuando venga el Mesías y no estás preparado, te vas a quedar. Y después le vas a echar la culpa al pastor. Después le vas a echar la culpa al líder o al predicador. Pero es tu responsabilidad que estés preparado, preparada, para que cuando venga el novio te vayas con él. Entonces, Yahoshua habla claro acerca de 10 vírgenes. ¿Por qué? ¿Por qué vírgenes? ¿Nunca se preguntaron? No vírgenes sexualmente, físicamente hablando. Vírgenes de que no adulteraron con otros dioses. A eso se les llama vírgenes. Los 144.000 de Apocalipsis 7 habla de que no tuvieron relaciones con mujeres. No habla físicamente. Está hablando de que no pecaron sexualmente con otros dioses. De eso está hablando. Yahoshua va a venir a buscar a aquel que adora al verdadero Dios. Aquel que aceptó al verdadero Salvador. Aquel que tiene el espíritu de Yahweh. A eso va a venir a buscar. A los que están en santidad. Entonces, las vírgenes, algunas eran insensatas porque tenían solo la lámpara, no tenían aceite. ¿Qué representa la lámpara? Primero, la vida misma de uno, porque nosotros somos como antorcha, como luz, como lámpara. Por eso Yahoshua dice, ustedes son la luz del mundo. Y la lámpara representa la palabra de Yahweh. Porque por medio de la palabra podemos ver dónde caminamos, podemos alumbrar a otros. Pero si la lámpara no tiene aceite, no se puede usar la lámpara. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh. Es ese aceite que necesitamos diariamente para que esa lámpara, esa palabra de Yahweh, se vea, se predique, se alimente uno mismo correctamente. Podemos conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no tenemos el Ruach HaKodesh que nos da el discernimiento, el entendimiento y nos muestra la verdad de las Escrituras, es imposible que esa lámpara se use correctamente. Entonces, ¿qué pasó? Esas insensatas llegó un momento que quisieron tener aceite porque esa lámpara se apaga, porque esas lámparas se estaban apagando. ¿Y qué hicieron las insensatas? Le pidieron aceite a las prudentes. Y eso es lo que está pasando en este tiempo en el mundo entero. Muchos se están quedando sin aceite, muchos se están quedando sin luz en la lámpara, porque están diciendo, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Qué pasa que lo que Yahweh tanto nos prometió no pasa? ¿Qué pasa con ese avivamiento que Él nos habla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa que las almas entran por una puerta en la iglesia y salen por otra? Porque hay algo que está mal, porque el pueblo de Yahweh necesita ser restaurado, necesita que lo gobierne el Espíritu Santo. Y no lo gobierne el hombre, ni las falsas doctrinas, ni espíritus engañadores. Que el Espíritu de Yahweh tome las riendas de su pueblo. Entonces, cuando estas insensatas le piden aceite, ¿qué le dicen las prudentes? No, anda a buscar, anda a comprar donde nosotros obtuvimos ese aceite. Y van a venir muchas personas a buscar el aceite, a buscar el Espíritu Santo para entender las revelaciones de la palabra Yahweh.
Y estas verdades que el Padre está predicando en este tiempo, si el Espíritu Santo no les revela, no los alumbra a estos que no tienen la ruaj, que tienen la palabra pero no ve las escrituras correctamente, es imposible. ¿Y qué sucedió? Dice la escritura que se durmieron todas en el último momento que el Mesías venía, que el novio venía. ¿Y qué hicieron las insensatas? Fueron a buscar aceite. Pero cuando fueron a buscar aceite, vino el novio. Y cuando vino el novio, se llevó a las prudentes, las que tenían la lámpara y el aceite y las que alumbraban. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos van a darse cuenta tarde de las verdades del Padre. Van a darse cuenta tarde cuando el Mesías regrese. Por eso dice Mateo 7:21. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos muchos enfermos, en tu nombre hicimos esto, milagros, esto, lo otro. Y Él va a decir, no los conozco, no los conozco. Hay muchas personas que creen servir a Yahweh, que creen ser novia de Yahweh, de Yahoshua. Se creen que son parte del pueblo de Yahweh, porque van a una iglesia, porque predican, o hacen esto, o hacen lo otro. Pero hay muchos que Yahoshua les dirá, no los conozco. ¿Y saben qué le dice? Apártense de mí, transgresores. Dice la reina, escuchen esto, la Reina Valera dice, hacedores de maldad. Y en el griego dice transgresores de la palabra. ¿Quiénes son los que transgreden o transforman la palabra de Yahweh? Los falsos predicadores, los falsos pastores. Y Yahweh va a juzgar a aquellos que, sabiendo la verdad de las Escrituras, las tuercen para engañar al pueblo de Yahweh. A esos se le va a caer el juicio en la cabeza. Y esos se van a quedar afuera. Otra cosa es que prediquen muchos siervos creyendo que están bien las Escrituras, pero no se dan cuenta que hay cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque Yahweh mira el corazón, mira la intención de acá adentro. Y yo doy un ejemplo. ¿De qué me sirve a mí pedir el diezmo? ¿De qué me sirve a mí hablar del diezmo, de pedir el dinero al pueblo de Yahweh, si yo sé que el dinero o el contexto del diezmo no es dinero, sino es alimento? ¿De qué me sirve? Sería un transgresor de la palabra de Yahweh. Ahora, si yo no conozco esa verdad y predico pidiendo el diezmo, como que yo lo hice muchos años, hasta que el Padre me mostró la verdad, y ahí lo corregí, sé que mi final no va a ser nada lindo, nada agradable. El Espíritu Santo está hablando. Amén. Entonces seguimos. Vamos a Mateo 24. Donde Mateo 24, vamos a estudiar ahí, donde Yahoshua habla de muchas cosas que vendrán, pero hay muchos versículos que él está hablando de lo que vendría en el siglo I sobre el pueblo judío. Por ejemplo, desde el versículo 9 hasta el versículo 24, cuando Yahoshua habla en Mateo 24, eso sucedió en el siglo I, específicamente en el año 70. Porque todos estos versículos que ahora vamos a leer nos han enseñado que son parte de los 7 años de tribulación. Pero eso no va a suceder, sino que ya sucedió. Por ejemplo, versículo 9. Y dice Yahoshua, y los entregarán a tribulación. Tribulación. La palabra tribulación en griego es lipsis. Lipsis, que significa angustia o persecución. Entonces dice versículo 9,
y los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por causa de mi nombre. Eso sucedió en el siglo I. En el año 70, el general Tito, el Imperio Romano, destruye completamente Jerusalén. Termina destruyendo el templo de Jerusalén. Ellos saquean el templo. Ahí es donde desaparecen todas los instrumentos santos que Yahweh había puesto en el templo, la menorá, el lavacro, el arca, el pan de la proposición, todos esos instrumentos que eran parte del templo, los saquea este general Tito. Ese general Tito es la abominación desoladora que habla Daniel. Y ya voy a explicar de eso más adelante. Entonces, ese es un anticristo. Nos han enseñado de que el anticristo va a venir como persona y él se va a presentar como un anticristo. El anticristo existe desde el siglo I hasta el siglo XXI. El anticristo es un demonio, es el mismo Hasatán que se viste en el ser humano. Hitler fue un anticristo, fue un antimesías, porque él odió al pueblo judío. Y podemos ver en la historia que el anticristo siempre se vistió de varias formas. Herodes, cuando quiso y mató a todos los primogénitos del pueblo de Israel, y quiso matar aún el Mesías, que Yahweh manda un ángel y le dice a José y María, vayan para otro lado, no vayan a Herodes, porque va a matar a Yahoshua, a Jesús. Entonces, cuando Yahoshua dice, los entregarán a tribulación y los matarán, estaba hablando de lo que iba a acontecer en el año 70 en Jerusalén. Flavio Josefo habla de esta historia, de lo que sucedió. Macabeos, como decía, primera Macabeos, segunda Macabeos, explica bien lo que pasó en esos años de tribulación. Versículo 10 dice, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano rompía las puertas de las casas y los llevaban presos y los torturaban y los mataban a los judíos. Entonces, iba a ser tremendo lo que iba a suceder. Y eso no va a pasar hoy en día. Sí va a haber, que hoy, hasta el día de hoy, hay un sistema tremendo de Hasatán, que hoy gobiernan los Illuminatis, los masones, que son siervos de Hasatán, pero sí existe el mismo Hasatán que va a oprimir el pueblo de Yahweh. Por ejemplo, en la ley dominical, o sea, la Iglesia Católica es en sí la bestia, esa bestia que habla la Escritura, y ya voy a explicar de eso. Pasa que es difícil explicar todo porque es todo un rompecabezas. Mientras vamos estudiando, vamos dándonos cuenta de un montón de cosas. Pero no va a haber esa persecución que nos han enseñado. Sí va a haber obligaciones o leyes o sistemas de este mundo de Hasatán que gobierna a través del Vaticano, de los Illuminatis, donde el pueblo que guarda, por ejemplo, el sábado, el día de reposo, no, va a ser controversial porque quieren adorar al Dios Sol al día del domingo, por decir algo, por dar un ejemplo. Entonces, seguimos, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y muchos nos predican, hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y sí, eso es verdad, porque el tiempo que viene ahora a la tierra no es nada fácil. Y el que esté con Yahweh se va a salvar, y el que no esté, le va a caer el juicio. Eso sí, pero no la tribulación como nos han enseñado. Seguimos. Y acá aclara bien algo muy claro. Por ejemplo, versículo 15, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esto lo voy a enseñar después sobre las 70 semanas de Daniel, ese lugar santo es el templo de Jerusalén.
Es Jerusalén, la ciudad santa. Y esa abominación desoladora es lo que el general Tito hizo en el año 70, donde destruyó el lugar santo de Yahweh, el templo. Y luego lo voy a enseñar a través de las profecías de Daniel. Versículo 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Los que estén en el campo, no vuelvan atrás para tomar su capa. Ay de los que estén embarazadas y las que críen en aquellos días. Dice Judea, dice el campo, es en Jerusalén lo que sucedió ahí. Dice, hay las que estén embarazadas en ese tiempo. Eso sucedió, esa tribulación que vivió el pueblo de Jerusalén, sucedió ahí. 20. Orad acerca de su huida, no sea en invierno ni en Shabbat. Ese contexto es ahí en Jerusalén, porque los judíos guardaban el Shabbat. El Shabbat no se movía nadie. Oren para que no sea en Shabbat, que te rompan la puerta y te secuestren y te maten. Eso es lo que Yahushua estaba diciendo. Y que no sea en invierno, porque en invierno en Israel hace mucho frío. Y si van al campo o van a las cuevas, se pueden morir congelados. Por eso Yahushua estaba diciendo eso. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Así que aquellos días, lo que sucedió en el siglo I, aquellos días serán acortados, porque nadie sería salvo por causa de los escogidos, de aquellos días será acortado. Cuando el versículo habla de esos escogidos, son los que están en el Apocalipsis 11. Y no quiero entrar a Apocalipsis, ya vamos a estudiarlo, pero quiero chequear algo acá, que entiendan. Perdón, Apocalipsis 11 no, Apocalipsis 6. Y dicen, versículo 9, y vi debajo de las almas que habían muerto por causa de la palabra de Yahweh y el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo, amado Yahushua, santo y verdadero, ¿hasta cuándo de juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dio que descansaran. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dormir en el Seol. Esto es una visión, no están en el cielo. Juan tiene una visión. Y dice, hasta que se completara el número de sus consiervos que habrían de haber muerto. Entonces, ¿cuántos mártires de Yahushua murieron hace 21 siglos? Desde el siglo I hasta ahora. Hasta que Yahushua regrese, sus mártires, esos siervos de Yahweh, morirán y están contados. Yahweh ya sabe quiénes son. Y ahí, esa sangre que han sido derramada, Yahweh traerá juicio. Entonces, sigue diciendo, versículo 24. 22 sí. Y fueron aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos de aquellos días. Que esto es lo que dije recién. Entonces, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Esto pasó en toda la historia humana. Cuando uno estudia la historia, ve que desde el siglo I en adelante, hasta el día de hoy, hay falsos cristos, falsos profetas. Entonces, 27, porque igual que el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo Yahushua, y donde, sigue diciendo lo demás. Entonces, así será la venida del Mesías. Entonces, todos estos versículos que habla Yahushua hasta el versículo 24 sucedieron en el siglo I. No va a pasar esa tribulación de que se entregarán unos a otros, que el amor de... Si en verdad, obviamente muchas cosas van a suceder, pero no como nos han enseñado.
Ahora, el versículo 29, ahí vemos que Yahoshua explica y habla acerca de su segunda venida. Versículo 29. Y dice, después de la tribulación. Y la primera palabra dice inmediatamente. Ese inmediatamente no es inmediatamente. Está mal traducido ahí. Porque muchos dicen, bueno, la tribulación y viene el Mesías. No. Inmediatamente, dice la Reina Valera, después de la tribulación de aquellos días, o sea, después del primer siglo de lo que sucedió, el sol se oscurecerá y la luna no brillará y las estrellas del cielo caerán y serán removidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Yahoshua, en el cielo. Y quiero hacer un parate acá. Cuando estudiamos la luna en sangre y el sol oscuro, desde siglos atrás hasta ahora hubieron muchas. Esas son señales en el cielo de que Yahoshua viene en cualquier momento. 2015, 2016, 17 han visto muchas manifestaciones dentro de lo que es el sol, de eclipse de sol y la luna en sangre. Entonces, esas son señales, aunque muchas personas miren y digan, uy, qué tremendo, qué lindo, qué esto, qué lo otro, no tienen ni idea, son señales que Yahweh permite, diciendo que Yahoshua viene en cualquier momento. Entonces, luego de esas señales, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y las tribus de la tierra se lamentarán. Esa palabra tribu en realidad son naciones. Las naciones lo van a ver. Dice la Escritura que todo ojo lo va a ver. Y vendrá Yahoshua en las nubes. Versículo 31. Y Yahoshua enviará sus ángeles. Y dice, con trompeta, con gran voz de trompeta, que en el hebreo es shofar. El shofar es el cuerno de carnero. Esa es la palabra correcta, no es trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Entonces Yahoshua va a venir en las nubes con legiones de ángeles. Y los ángeles va a hacer levantar a la novia en el mundo entero. Y ya voy a enseñar quién es la novia. Te van a llevar una gran sorpresa. La novia no es una iglesia, la novia no es una denominación, la novia no es una congregación, la novia es aquel que tiene al Espíritu de Yahweh, aquel que ha aceptado a Yahoshua como Salvador de su alma y aquel que está con la lámpara, con el aceite, con la palabra y con el Ruach HaKodesh. Esa es la novia. La que está brillando en medio de la oscuridad. Entonces, vendrá Yahoshua y los ángeles levantará a la novia. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 32. Y habla un claro ejemplo de una higuera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabrán que el verano está cerca. ¿Qué está diciendo Yahoshua? Que va a haber señales en el cielo para que su novia, su pueblo, diga, ahora está por venir el Mesías. Yo sé, y el Padre me lo ha hablado, de que el mismo Ruach HaKodesh le va a estar hablando a la novia cuando él esté por venir. Porque las señales que habrá en el cielo, su novia se va a dar cuenta de que él está pronto a venir. Entonces, vamos a estudiar ahora una parte que es muy importante entender, y quizá me extienda un poco más, pero es importante entender. Aquel que entiende los tiempos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquel que entiende los tiempos y las ocasiones, entenderá cuándo va a regresar el Mesías.
Entonces, versículo 33 dice, cuando vea todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, ¿qué cosas? Las señales del sol, la luna. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Bueno, este versículo no habla de la venida, sino habla de lo que pasó en el siglo I. ¿Por qué? Porque muchos, aún Pablo, diciendo, y los que nosotros que hemos quedado seremos levantados con ellos. O sea, Pablo creía que Yahoshua venía ya. Y lo que Yahoshua le está diciendo, que no iba a pasar esa generación de lo que él hablaba de lo que era la tribulación en el siglo I. Y el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, dice Yahoshua, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre. ¿Por qué dice Yahoshua esto? Y es tremendo este mensaje. ¿Por qué? Porque Yahoshua no va a venir si el Padre no le da la orden. Porque Yahweh determina que su hijo vaya a buscar a su futura esposa. Y esa es la boda hebrea que muchos desconocen. En la boda hebrea, el novio va a buscar a la novia. En la boda griega, la novia va a buscar al novio al altar. Bueno, esto es lo contrario. El padre le dice, hijo, ya has preparado tu hogar, tu casa. Bueno, a partir de ahora anda a buscar a tu novia para que sean uno y vivan en ese nuevo hogar. ¿Cuál es el nuevo hogar? La nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, y eso ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, sigue diciendo, y esto es importante, versículo 37, pero como los días de Noé, así será la venida de Yahoshua. Y quiero aclarar algo muy importante acá. ¿Por qué será la venida del Mesías como los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? Las naciones, los pueblos, el mundo en sí, el hombre estaba totalmente distorsionado, envuelto de pecado y de abominación delante del Padre. ¿Y qué hizo Yahweh? ¿Qué hizo? Mandó juicio. Lo mismo va a pasar en la tierra. El Padre me dio un mensaje que lo estoy preparando sobre la ideología de género, llamado homosexualismo. Estoy armando un mensaje con respecto a eso. Y esto se va a convertir peor de lo que era Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el ser humano cada vez se está pervirtiendo más delante del Creador, delante de sus leyes, de su palabra. Y eso va a hacer que los juicios se acerquen más, más y más. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yahweh le manda una forma o un camino de salvación a Noé, a su familia. Y él le dice que salve los animales para poder volver a crear o volver a multiplicarse en la tierra. Esa forma de salvación fue el arca. Y lo mismo hoy, la única salvación que hay de estar librados de lo que viene a la tierra es el Mesías Yahoshua, es lo que él dio en la cruz. Entonces, ¿qué dice acá? Como en los días de Noé, así será la venida de Yahoshua. Hasta que el día que Noé entró al arca, no entendieron. El ser humano en esa época no entendió hasta que cayó el juicio de Yahweh. Y millones de personas en el mundo entero no van a entender hasta que vengan los juicios. Y cuando vengan los juicios, millones de personas van a morir. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Apocalipsis. Porque lo dice la palabra de Yahweh. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es importante llevar el mensaje de salvación? Porque ahora es el tiempo. Y el Padre me ha dicho que cuando los juicios caigan, millones se van a acercar a Él. Porque Él aún así tendrá misericordia
en medio de los juicios. Y muchos de su pueblo que están en la nube, que están en la gloria, que están en la prosperidad y la bendición, cuando les caiga el juicio, ahí van a venir a querer buscar ese aceite. Y es muy probable que sea tarde. Pero el Padre es el que decide eso. Nosotros no podemos juzgar a nadie, sino tenemos que llevar el mensaje, llevar la palabra que Yahweh nos da, y que la obra la hace el Ruach HaKodesh de Yahweh en las almas, en su pueblo. Entonces, así como Yahweh guardó a Noé en medio del juicio, Yahoshua va a guardar a su novia en medio de los juicios de Yahweh. Entonces, vemos que Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes, que eso recién les expliqué de qué se trataba. Y en el versículo 31 de Mateo 25 nos habla de que Yahoshua regresará y juzgará a las naciones, y él apartará las ovejas de los cabritos. Y ahí es donde se va a cumplir Mateo 7:21, que muchos dirán: Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y él ahí dirá: no los conozco. Entonces vamos a avanzar un poco más y vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo dice: no ignoren a los que duermen, para que no se pongan mal como los otros que no tienen esperanza. Pablo le habla a los discípulos de Yahoshua, al pueblo de Yahweh, le dice: no ignoren a los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron, los que están en el Seol, que es lo que les enseñé ayer, creo, ayer o antes de ayer. Ayer. Entonces, no ignoren a los que duermen, no se pongan mal como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que están vivos, que no tienen esperanza. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen esperanza? Y si estás escuchando este mensaje y tu vida está destruida, tu vida no tiene un futuro bueno y no ves salida, quiero decirte que Yahoshua, el Hijo de Yahweh, dio su vida para darte vida nueva, para darte salvación de una condenación en el lago de fuego y azufre, para perdonarte de todos tus pecados. ¿Y cómo tenés que hacer? Solamente creer. No hace falta nada más. Al que cree que Yahoshua murió y dio su vida en la cruz, ya será salvo, porque es por medio de la fe. Y a partir de ahí caminarás con Yahweh y estudiarás su palabra, y a partir de ahí le buscarás. Y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es la que hace la obra en la vida de nosotros, y es el que transforma nuestra vida, dejando lo viejo atrás y haciendo nueva todas las cosas. Entonces dice Pablo, versículo 14: si creemos que Yahushua murió y resucitó, también traerá Yahweh con Yahushua en su segunda venida a los que murieron. ¿Quiénes son? A los que están en el Seol. Versículo 16: entonces Yahoshua, con voz de autoridad, con shofar o trompeta de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Yahoshua resucitarán primero. Por eso, todos los que mueren con Yahoshua, con Yahweh, no están en el cielo. Porque ¿cómo van a estar en el cielo y van a resucitar y volverse a encontrar en las nubes con Yahoshua? Van a resucitar los muertos, todos los que estén en el Seol. Los que murieron con el Mesías son resucitados en la segunda venida del Mesías, como les expliqué ayer. Y los que no murieron en el Mesías, que no aceptaron a Yahweh, van a esperar el juicio final en el trono blanco. Entonces, versículo 17: los muertos resucitarán primero, y los que estén vivos en la tierra serán levantados juntamente con ellos en las nubes para estar con Yahoshua para siempre. Yahoshua va a tomar a su novia, va a tomar a esa mujer y la va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque la va a guardar de las
copas de la ira de Yahweh sobre la tierra. Y luego ahí es donde Yahoshua va a venir con el caballo blanco a destruir el anticristo, al falso profeta, a la bestia, y ahí es donde se va a desatar el Armagedón, y ahí es donde va a venir juicio a todas las naciones, donde luego él va a restaurar su reino, o sea, va a instalar su reino y va a reinar con su amada esposa. Y bueno, eso ya lo voy a enseñar más adelante. Entonces, seguimos. Y termino en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y este capítulo es muy importante entender sobre la segunda venida de Yahoshua. Versículo 1 dice Pablo: los tiempos y ocasiones no tienen necesidad de que yo les enseñe o lo que les escriba. ¿Por qué? Porque ellos conocían los tiempos y ocasiones. ¿Qué son los tiempos y ocasiones? Es importantísimo entender esto. Los tiempos, la palabra tiempo en griego es kairos. El tiempo humano es cronos y el tiempo de Yahweh, que Yahweh en sí no tiene tiempo físico, pero el tiempo que habla acá en la Biblia es kairos. Y Yahweh, el libro de Levítico, él determinó tiempos sobre su pueblo Israel. Y son 7 tiempos, que son las 7 fiestas de Yahweh. Levítico 23, aquellos que no la han leído, estudienlo de tarea. En esas fiestas, Yahweh determinó históricamente sucesos y proféticamente sucesos. Yahushua cumplió 4 fiestas, pero hay 3 fiestas que él tiene que venir y cumplirlas: Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot en hebreo. Fiesta de las trompetas, fiesta o día del perdón o Yom Kippur, y cabañas, que es en hebreo Sukkot. Ya voy a enseñar ese tema. Yahoshua tiene que cumplir esas 7 fiestas. Esos tiempos que en hebreo, fiestas en hebreo, la palabra fiesta en hebreo es Moadim, habla de que Yahoshua regresaría en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Por eso Pablo dice claramente, al sonar la última trompeta, se refiere a Apocalipsis de los juicios, pero también se refiere a la fiesta de Yom Teruah, a la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque esa fiesta habla de la segunda venida del Mesías. Por eso, el día y la hora nadie sabe, pero el tiempo, dice Pablo, sí. ¿Y cuál es el tiempo? La fiesta de Yom Teruah. Pero eso es otro día para estudiarlo. Y le voy a dejar con las ganas. Entonces, ese es el tiempo. ¿Qué son las ocasiones? Las ocasiones son las señales de los cielos que dice Yahoshua en Mateo 24. El eclipse del sol y la luna en sangre. Entonces Pablo le dice, ustedes conocen los tiempos, las fiestas que Yahweh determinó y las ocasiones, las señales del cielo. Entonces yo no les voy a explicar a ustedes sobre eso cuándo vendría Yahoshua. Versículo 2. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Adón o del Mesías vendrá como el ladrón en la noche. El famoso ladrón en la noche. El ladrón no te va a venir te va a avisar cuando va a venir a robar. Que tampoco viene como ladrón en la noche. Quiero aclarar algo acá. Yahoshua no viene como ladrón en la noche. Él avisa qué tiempo viene, no el día y la hora, porque solo Yahweh sabe, pero el tiempo Él lo avisa, y eso nos han ocultado 20 siglos, y no lo han entendido, no lo han predicado, o no sé por qué, pero el Padre cuando me lo reveló, yo no lo podía creer, porque la Escritura habla de los tiempos que Yahweh determinó, donde su Hijo luego los cumpliría. Entonces, versículo 3 dice, cuando digan, no los discípulos, sino el mundo entero, paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. ¿Qué es esa destrucción repentina? Los juicios de Yahweh sobre la tierra. Y será como los dolores de parto de una mujer embarazada y no escaparán. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Hay dolores de parto?
hay dolor de parto. Cuando dé a luz la tierra, ahí caerán los juicios. ¿El dolor de parto qué es? Te va anunciando que va a nacer algo, que va a nacer un hijo, que va a nacer una hija, que va a nacer una nueva vida, que algo va a ocurrir, va a haber un antes y un después. La tierra va a tener un antes y un después. Cuando los juicios caigan y Yahoshua regrese. Versículo 4. Pero ustedes, hermanos, dice Pablo, no están en tinieblas. Escuchen, ustedes no están en tinieblas para que aquel día, la venida de Yahoshua, la segunda venida, les sea como ladrón en la noche. Hoy muchos que son parte del pueblo de Yahweh están en tinieblas porque no entienden este versículo. No entienden. ¿Qué es lo que entienden? Que Yahoshua vendrá como ladrón en la noche. Pero Pablo está diciendo, pero ustedes que son discípulos de él, ustedes entienden los tiempos y las ocasiones. Entonces a ustedes no les va a venir como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche les va a venir los que están en tinieblas. ¿Cuántas personas, hermanos, hijos de Yahweh, hoy están en tinieblas y no saben en qué tiempo Yahoshua regresará? Nadie sabe el día y la hora, lo vuelvo a decir. El que dice el día y la hora está mintiendo, porque el mismo Yahoshua dijo, solo el Padre sabe. Pero sí los tiempos y ocasiones que Pablo dice acá. Versículo 5. Porque todos ustedes, le dice a los discípulos, son hijos de luz y hijos del día. No son de la noche ni de las tinieblas. Y el Padre está en este tiempo trayendo luz a su palabra, luz a su pueblo, para que su pueblo no esté en tinieblas, para que su pueblo no diga, y vendrá como ladrón en la noche. No, para que conozcan los tiempos y las ocasiones. Entonces Pablo termina diciendo, no duerman como los demás. ¿Qué les pasó a las vírgenes? Se durmieron. Vigilen y estén despiertos. Versículo 8. Nosotros que somos del día, estemos despiertos, habiéndonos vestidos de la fe y del amor en Yahweh. Entonces, para terminar, no hay rapto. Por eso, muchas parábolas, estudien las parábolas. Por ejemplo, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña no es que el trigo sale primero y luego la cizaña. ¿Qué dice la parábola? Que los dos están juntos y crecen hasta que venga el Mesías, Yahoshua, y separe las ovejas y los cabritos, el trigo y la cizaña, las insensatas y las prudentes. Entonces, no hay rapto, hay segunda venida del Mesías. El día y la hora nadie sabe, pero los tiempos y ocasiones sí. ¿Cuándo no regresaría? Regresaría en Yom Teruah, en la quinta fiesta que Yahweh determinó. Ya vamos a estudiar Levítico 23, les doy de tarea, estudien. Y quiero decirles que la tribulación sucedió en el primer siglo. Ya voy a estar hablando de las 70 semanas de Daniel y vamos a entender muchas más cosas. Entonces espero que haya sido de bendición este mensaje. Gracias a cada hermano que se ha conectado, a cada hermana. Que Yahweh les bendiga. Y si no entendieron algunas cosas, vuelvan a escuchar este mensaje. Cualquier duda o consulta, sé que va a haber muchas, porque este mensaje hay un antes y un después. A mí me ha pasado cuando yo estudié y aprendí, el Padre me enseñó esto. Estuve bastante afligido porque yo me quería ir un rato y entendí muchas verdades. Entonces, yo siempre digo algo. Una vez que conocemos la verdad, no estamos en otro estudio próximo a tener. Que Yahweh les bendiga. Buenas noches. Gracias.